En el principio, en la pequeña aldea de Belén, un cielo estrellado iluminaba un humilde pesebre. María y José estaban allí, sosteniendo a su reciente hijo, rodeados por una luz celestial que envolvía la escena. El sonido lejano de los ángeles resonaba en el aire, anunciando la llegada del Salvador al mundo. A medida que pasaron los años, el joven Jesús se mudó hacia Jerusalén, donde pasó su infancia. No era un niño común, pues su inteligencia y sabiduría asombraban a los sabios en el templo. Su curiosidad y amor por el conocimiento eran insaciables, perfilándose como la figura que cambiaría al mundo. Ya adulto, Jesús se dirigió al río Jordán donde fue bautizado por su primo, Juan el Bautista. Al salir del agua, una voz desde los cielos proclamó su grandeza, marcando el inicio de su ministerio en la tierra. Día tras día, los milagros que realizaba quedaban grabados en la memoria de aquel pueblo. Ciegos recobrando la vista, un mar embravecido que se calmaba ante su orden y multitudes alimentadas por panes y peces que se multiplicaban milagrosamente. Pero la luminosidad de sus actos no pasó desapercibida para quienes se sentían amenazados por su influencia. En la penumbra de la intriga y la conspiración, sus enemigos empezaron a tejer un plan oscuro en su contra. La tensión creció hasta la última cena, capturada bajo una luz tenue y cálida con sus discípulos. El amor y la tristeza se reflejaban en los ojos de Jesús mientras compartían los alimentos. La traición de Judas llegó en la oscuridad del jardín de Getsemaní, donde la angustia apretaba el espíritu de Jesús. Allí fue capturado, en una atmósfera densa de sombras y antorchas que encendían la noche, y llevado así a enfrentar su más grande sacrificio. El clímax de esta épica se dio al pie de una colina, donde el cielo se ennegreció y los truenos retumbaron al unísono con sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tierra tembló en un luto compartido por la naturaleza misma. Sin embargo, cuando el silencio se hizo más profundo, llegó el momento de la resurrección. La tumba que lo había contenido ahora estaba vacía, revelada por una explosión de luz celestial que dejó a todos atónitos. En medio de un resplandor glorificado, Jesús se alzó en una aura dorada. Su voz resonando con claridad divina: Yo soy la resurrección y la vida. El amanecer sobre Jerusalén despide la historia, el viento danzando a través de su túnica blanca mientras sus discípulos observan maravillados su ascensión. Y con un mensaje resplandeciente, el final nos recuerda: su historia no terminó en la cruz, sigue viva en cada corazón.